bueno, algunas de las chicas también había consultado respecto del tema de la maleabilidad. Nunca las fundiciones son maleables, ¿sí? No, o sea, es un concepto que está errado eso. El maleable, por ejemplo, es el hierro, los aceros, todos los aceros con mayor o menor dificultad, pero todos son maleables, y a medida que le crece el carbono al acero son menos maleables. Pero llega un punto en donde dejan de ser maleables, pero ese producto se llama ya fundición, ¿sí? Entonces es medio como un error de decir de que hay fundiciones del tipo maleables. No lo digan, va, porque no es así. Básicamente sería eso. Bien, ¿alguna duda más respecto de lo que estamos diciendo? Bueno, acá tenemos un horno que se denomina horno de cubilote. Es el horno en donde se obtienen las fundiciones. Es decir, cuando hay un taller de fundición o una empresa que realiza o obtiene piezas por fundición, lo que hace es construir un cubilote, que es un horno alto, así, vertical, que tiene una chimenea por donde salen los gases, una puerta de carga por donde ingresan el metal, la caliza y el coque, ¿sí? Porque el coque va a ser, de alguna manera, el combustible. La caliza va a ser el fundente, va a ser la que baje aún más la temperatura de fusión, y además va a ayudar a formar la escoria, y el metal, ¿no es cierto?, que va a ingresar. El metal puede ingresar como chátar. Tiene una caja de viento, que es por donde circula aire a velocidad, ¿no es cierto?, y una tobera, que es por donde se inyecta ese aire caliente, ¿no es cierto?, al horno. Tiene una especie de piquera o un hueco acá para que le salga la escoria. Lo tiene acá arriba porque en realidad la escoria, ¿no es cierto?, como es menos densa, tiende a flotar sobre la fundición que se va a depositar acá abajo, que está donde está el crisol. Entonces a la escoria se la saca por acá arriba, mientras que por acá abajo se saca el metal, esta aleación, que se denomina fundición, para ponerla, supónganse ustedes, en una cuchara de colada, por ejemplo. Entonces, esto se denomina horno de cubilote. En este horno se produce la fusión de la carga que ingresa. ¿Estamos? Este horno sirve para fundir. Este horno sirve para fundir. Mientras que, por ejemplo, el alto horno, con el que se la pueden confundir, que no es lo mismo, en el alto horno hay innumerables reacciones de oxidorreducción, ¿sí? Hay muchísimas. En este caso, este horno sirve para fundir. Bien, el aluminio y sus aleaciones. Dentro de los no ferrosos, chicos, nosotros vamos a ver el aluminio y sus aleaciones, y el cobre y sus aleaciones. Todo lo que es zinc, titanio y demás, no lo vamos a ver porque por lo tanto tampoco van a entrar en el parcial. Bien, el aluminio como característica, ¿no?, tiene una baja densidad, ¿sí? Y también tiene una baja temperatura, 740 grados, 760, una baja temperatura de fusión, lo que lo hace muy atractivo para algún tipo de cosas. Buena resistencia a la corrosión. El aluminio tiene la tercera parte, por ejemplo, de densidad que el hierro, ¿sí? Entonces, el tema resistencia-peso se hace muy atractivo. Tiene buena resistencia a la corrosión, excelente conductividad eléctrica, esta relación que es alta, que es la que les digo que es una relación muy atractiva. De hecho, de acá se valen, por ejemplo, para la fabricación de cable, y no cables de cobre, por ejemplo, para el tendido barrial, ¿sí? El cable para el tendido barrial es de aluminio, porque si fuera de cobre es muy pesado. Entonces, esto, por ejemplo, es una de las cosas en donde la relación
resistencia a peso, nos sirve de mucho. No es tóxico, ¿sí? De hecho se fabrican, por ejemplo, latas para consumir, por ejemplo, bebidas, gaseosas, cerveza y demás. El aluminio funde a esta temperatura, 660, baja, ¿sí? Entonces uno podría decir, bueno, si con poquito yo lo puedo fundir, bueno, puedo utilizarlo para fabricar piezas fundidas de aluminio, pero automáticamente también tenemos que decir esto, tiene baja colabilidad, es decir, le cuesta llenar un molde al aluminio puro, ¿no? Al aluminio puro. Como tiene estructura FCC, es decir, cúbica centrada en las caras, es muy dúctil y maleable, es decir, esto tiene que ver con esto, y en estado puro endurece por deformación, es decir, endurece, toma acritud porque yo lo hago por deformación en frío, ojo, ¿no? Esto es deformación en frío. ¿Me han podido seguir con las características del aluminio? Sí, profe. Bueno. Vamos a borrar esto. Las aleaciones de aluminio. El aluminio, como les dije, solo sí se puede utilizar para muchas cosas, tiene esas características que vimos, pero hay muchas otras que a nosotros nos interesa el aluminio aliado con algo por una cuestión de que va a satisfacer distintas necesidades que nosotros tenemos en la industria y en la vida cotidiana. Por ejemplo, aleaciones para cuando yo lo alee con algunos, como el silicio, como el magnesio y demás, voy a crear aleaciones que son para forja y aleaciones que son para fundición. Esto es, aleaciones que son para forja, es decir, esas aleaciones son para forjar productos en estado sólido, es decir, por deformación. Yo tengo un trozo de aluminio y con una matriz le doy la forma que a mí me parece para fabricar la pieza. Mientras que en el otro caso, yo voy a poder fabricar una pieza, pero el aluminio lo voy a tener que primero fundir, después colar, ¿no es cierto?, en un molde para fabricar la pieza. O sea que son dos métodos distintos estos. Aleaciones para forja y aleaciones para fundición. Otro tipo de clasificación sería las que admiten tratamiento, las aleaciones que admiten tratamiento térmico y las que no admiten tratamiento térmico, que en realidad van a tener que endurecerse por deformación en frío. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? No, profesor, todo bien. Bien. Los aleantes más comunes que tiene el aluminio son, por ejemplo, el silicio, es uno de los principales, el zinc y el magnesio, el cobre y el manganeso. Esos son los principales. Entonces, bueno, tratamientos térmicos que se le realizan al aluminio o a las aleaciones de aluminio en realidad. Son dos tipos de tratamiento térmico. Uno se denomina, a ver, hay alguien en el chat, apaguen los micrófonos. Bueno, apaguen los micrófonos, es cierto, porque si no, no alcanza a escuchar el resto de los alumnos. Uno de los tratamientos es el envejecimiento por precipitación, que lo vamos a ver porque es una de las formas que el material puede llegar a tomar resistencia y dureza. Mientras que el otro es el recocido, que ustedes ya lo saben, porque en realidad para cualquier tipo de aleación, si yo hablo de recocido, es para ablandar el material. ¿Estamos? El tratamiento de envejecimiento para las aleaciones de aluminio tiene tres etapas en ese orden: solubilización, temple y envejecido. Ojo, porque acá hay una palabra que está al medio que dice temple, que no busca, como en el caso de los aceros, la dureza, sino disminuir la dureza. En este caso, tiene una connotación justamente opuesta a lo que le sucede a la acero, que cuando yo lo templo, el acero endurece. En este caso,
Cuando yo la templo a la aleación en este tratamiento térmico, la aleación queda con la menor dureza posible. Vamos a pasar a ver de qué se trata. Obviamente que este tratamiento se les realiza a las aleaciones que admiten de este tratamiento térmico. Si no, no sirve, no responde la aleación. Entonces, fíjense que esta es una, por ejemplo, puede ser la 6061. La aleación, por ejemplo, puede ser una de las que admite, es la aleación A60, perdón por los números, 61 o la 63. Cualquiera de estas dos aleaciones, por ejemplo, o la 7061 también admite tratamiento térmico. ¿De qué se trata el tratamiento este? Básicamente lo que ustedes tienen que hacer es, para que tengan en cuenta esto, cuando ustedes vean en un diagrama binario, que ustedes ya los conocen, una aleación que está formada por una fase, esa aleación puede estar formada, sirve para fabricar cosas. Es porque va a ser dúctil, por ejemplo, porque está formada por una sola fase. Generalmente se los elige de esa manera. Entonces, fíjense ustedes que yo lo que necesito hacer es llevar, ¿se acuerdan cómo se llamaba esta línea? La línea 0, bueno, desde aquí hasta aquí, esta línea, ¿cómo se llamaba? A los que están presentes. Solbus, ¿no era, profe? La línea de Solbus, exactamente. La línea de Solbus. A ver en el chat. Solbus, perfecto. Ustedes lo que tienen que hacer con la aleación, es decir, ustedes ya tienen las piecitas fabricadas, ¿sí? Las tienen que llevar a un horno a una temperatura entre la T1 y la T2, es decir, superar la línea de Solbus, pero no llegar a la línea de, ¿cómo se llama esa línea? Línea del sólido. Sólidos. La línea del sólido, muy bueno, muy bueno. Entonces, yo tengo que superar la línea del solvus, pero no llegar a la línea del sólidos. O sea que entre estas dos temperaturas, ¿qué es lo que hago yo ahí? Básicamente lo que sucede ahí es que por tanta temperatura que tiene, el soluto, digamos, se homogeneiza en toda la aleación y una vez que está homogeneizado en toda la aleación, vamos a proceder a mantenerlo un tiempo para que eso suceda, porque es una cuestión de movimiento de átomos, eso, ¿sí? Para que el soluto pueda homogeneizarse en toda la aleación lleva un determinado tiempo. Después, lo que yo voy a hacer, a ver, lo que yo voy a hacer es enfriarlo violentamente. Una vez que yo lo solubilice, es decir, solubilice el soluto, lo enfrío violentamente. ¿Me siguieron lo que dije? Sí, profe. Perfecto. Entonces, de esa manera, yo lo que voy a obtener es que el soluto está totalmente diluido y al haber enfriado de esa manera violenta, obtener la menor dureza de esa aleación. Es decir, el soluto está perfectamente distribuido en toda la aleación, en todo el volumen de aleación. Y es lo que les dice ahí. En esta etapa consiste en calentar la aleación hasta una temperatura entre la solvus y la solidus a fin de diluir los compuestos intermetálicos. Ya vamos a ver este video que les quiero mostrar. El temple, una vez que ya se solubilizó, enfrían bruscamente y esa estructura que ha quedado, porque ustedes la congelaron, la estructura de la solubilización la congelaron por haber enfriado bruscamente, todos esos compuestos intermetálicos han quedado con una energía elevada. ¿Sí? ¿Me siguen con lo que digo? Sí, profe. Bien, entonces, a posterior viene el proceso de el envejecido. Entonces yo solubilice, temple,
¿verdad? Y ahora lo que viene es el proceso de envejecido, que se las lleva las piezas dentro del horno a una determinada temperatura, y en esa etapa de tiempo, en el envejecido, aparecen partículas submicroscópicas, ¿sí?, que interactúan con las dislocaciones, impidiendo que éstas se muevan. Entonces, básicamente lo que va a pasar, lo vamos a ver en un gráfico ahora, es que se va a producir el envejecido. El envejecido suele ser, en la industria, es artificial, porque no podemos esperar mucho tiempo. Las piezas tienen que salir rápido. Pero si yo solubilicé, templé y lo dejo a temperatura ambiente, el envejecido con el tiempo se produce. El tema es que lleva bastante tiempo, ¿sí? Básicamente el tiempo es medio tirano en la industria. Entonces, básicamente lo que se hace es volverlo a meter, ¿no es cierto?, en un horno para que se produzca el envejecido. Entonces, el envejecido natural, que es lo que les dice ahí, se produce a temperatura ambiente, y el movimiento de esos átomos que, digamos, que están fuera de las posiciones de equilibrio porque yo templé, ¿no es cierto?, van a comenzar a formar pequeñas partículas submicroscópicas que de hecho se denominan zonas de Guinier y Preston, y el proceso, en este caso, cuando es envejecido natural, se denomina T4, ¿sí? Es decir, el movimiento de estas partículas se va a hacer muy lentamente a temperatura ambiente. En el caso artificial, ¿qué es lo que se hace en la industria? Se lleva a la aleación que ustedes solubilizaron y templaron, es decir, las piecitas de la aleación que ustedes solubilizaron y templaron, se las lleva a 130 grados por una duración, por supuesto, determinada, que es siempre menor a la natural cuando ustedes hacen el proceso natural, y esto se denomina T6. En ese caso, cuando ustedes la llevan a 130 grados, esas partículas submicroscópicas comienzan a crecer hasta un determinado tamaño, en donde ese tamaño es óptimo para la interacción con las dislocaciones. Entonces, van a surgir un par de cosas interesantes. Si ustedes miden en un gráfico dureza y resistencia en el eje de las Y y en el eje de las X el tiempo de envejecido, van a ver que, por ejemplo, ustedes van a arrancar con una solución sólida sobresaturada. ¿Se ubican de lo que les estoy hablando? Sobresaturada porque la templé. ¿Me siguen? Profe, ¿puede repetir la parte de las partículas microscópicas, esa parte de que crecen? Bien. Entonces, vamos a volver un cachito. Bien, volvemos acá. Presten atención. Yo lo que necesito hacer, ustedes han fabricado unas piezas con una aleación que es tratable térmicamente. ¿De qué se trata el tratamiento este? De 3 etapas. La primera es la solubilización, que consiste en llevar con la temperatura, o sea, llevar las piezas a un horno y con la temperatura hacer que crezca la temperatura, no que crezca, que se eleve la temperatura dentro del horno y que estabilizar la temperatura entre la línea de solvus y la línea del sólidos. De esa manera, lo que yo logro es homogeneizar el soluto en todo el volumen de la pieza, perfectamente solubilizado. Una vez que eso está listo, yo saco la pieza del horno y la templo en agua. Se las templa en agua. Entonces, a ustedes le queda una aleación sobresaturada. ¿Se acuerdan de esto? Que a medida que baje la temperatura, esta aleación se me sobresatura según esta línea de Solbus. ¿Se acuerdan de eso? Está medio lejos, ¿no? Porque eso fue por allá por abril o mayo, tal vez. Sí, Pero profe. bueno, eso es lo que sucede acá.
Ustedes desde acá enfriaron bruscamente, pero la aleación le quedó sobresaturada. Es decir, esa aleación no está en condiciones de equilibrio. Por lo tanto, lo que va a suceder, eso sucedió en el Temple. Ustedes tuvieron una aleación que está sobresaturada, fuera del equilibrio. Por lo tanto, después viene la otra parte del tratamiento que se denomina envejecido. El envejecido, vamos a hablar del artificial sí, directamente, porque es lo que se usa en la industria. En el envejecido del artificial, se llevan esas piecitas que están sobresaturadas, ¿no es cierto?, en soluto, se las lleva a 130 grados. Con el transcurso del tiempo, las partículas, esas partículas submicroscópicas, como les digo, comienzan a buscarse para formar un precipitado de mayor tamaño para así disminuir la energía superficial. Si forman precipitados un poquito más grandes, ¿no es cierto? Acá están totalmente solubilizados. Con el tiempo, con el paso del tiempo, los precipitados que comienzan a formarse son un poquito más grandes e interaccionan de manera muy beneficiosa con las dislocaciones. Se interaccionan con las dislocaciones, es que significa que cuando yo lo deforme, eso va a endurecerse, porque yo no dejo que las dislocaciones se muevan. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe, sí. ¿Pero todos o porque siempre conteste el mismo? Sí, profe. El envejecido sería como un revenido. No, que justamente al revés. No sé quién preguntó, pero es justamente al revés. Santiago, el envejecido en este caso sería para que, fíjate vos, a medida que el envejecido transcurre el tiempo, el envejecido, fíjate cómo sube la dureza. Primero fíjate vos cómo sube la dureza a medida que transcurre el tiempo. Y le has hecho el envejecido. El tiempo acá es un tiempo que es medio tirano, porque si bien me va a permitir formar un tamaño de precipitado que se denominan zonas de Guinier y Preston, en donde el precipitado ha tomado un determinado tamaño, si a mí o la temperatura o el tiempo son excesivos, comienza a formarse, a partir de estos, forman unas partículas, ¿no es cierto?, más engrosadas, pero menos. Es decir, hay menos partículas, pero más gruesas, por así decirles. Entonces, si hay más partículas, pero más gruesas, básicamente lo que va a caer es la dureza. ¿Por qué? Y porque las dislocaciones no van a estar interactuando con esas partículas, porque son menos. Y si siguen, ¿no es cierto?, a esto se lo denomina sobre envejecido. Esto no nos sirve, ¿estamos? Esto no nos sirve porque acá, fíjense cómo cae la dureza y la resistencia. ¿Por qué? Y básicamente porque no hay una interacción de las dislocaciones con estas partículas, porque las partículas son muy grandes. Esto que ustedes ven acá en realidad es esta parte, ¿no es cierto?, en donde los precipitados son muy chiquititos y al ser muy chiquititos, digamos, no interactúan bien con las dislocaciones, por lo tanto, acá no se ha logrado una buena resistencia y dureza. En cambio, si ha seguido pasando el tiempo, se logró un tamaño de precipitado homogéneo, parejo, de un determinado tamaño que interacciona bien con las dislocaciones. Si interacciona bien con las dislocaciones, se ha obtenido la mayor dureza y resistencia que se puede obtener. ¿Me siguieron? ¿Andan por ahí? Sí, profe. Sí. Bien, ¿alguna duda? Profe, ¿los resultados que se logran con el envejecimiento artificial y natural son los mismos? Puede lograrse, sí,
pero bueno, normalmente sí, por ejemplo, no solamente en estas aleaciones se da el tema del envejecimiento. En los aceros, por ejemplo, para chapa también se da el envejecimiento. Y sí, sí, hay veces que no es querer ese envejecimiento en el caso del acero porque nos arruina el material, pero en este caso sí, lo que pasa es que va a llevar más tiempo, ¿no? En la industria se lleva a cabo, se denomina el tratamiento T6, que es metiendo las piezas a un horno. Digamos, se utiliza el envejecido artificial. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. No, por favor. Entonces, el otro tratamiento es el recocido contra acritud. Yo no sé, bueno, ustedes han visto, de hecho, ustedes están teniendo clases porque la electricidad les llega. Entonces, si les llega es porque van por tendidos eléctricos que están hechos de cables, más allá del cobre, ¿no es cierto? Pero también están hechos de cables de aluminio. Entonces, los cables son obtenidos, son alambres en realidad, y son obtenidos por trafilado. Entonces, el proceso de trafilado sirve para fabricar alambres de distintos tipos y ahí está también el tema de, se hace a temperatura ambiente y por lo tanto, cuando se procede a fabricar los alambres, lo que hay que hacer de entremedio en el proceso de fabricación son recocidos de este tipo para hacer para eliminar las tensiones residuales que quedan por la deformación en frío. Entonces, bueno, para eso se utiliza el recocido. Y la temperatura, en el caso de las aleaciones de aluminio, ronda los 400 grados, 370 hasta los 420, no mucho más. Esto se realiza para poder seguir deformando, en este caso, las aleaciones. Las aleaciones de aluminio forjables, es decir, estas son las aleaciones de aluminio, o sea, con estas aleaciones se pueden fabricar piezas de aluminio, ¿no es cierto?, que se obtienen por deformación, sea en frío o en caliente, pero por deformación, es decir, en fase sólida. ¿Sí? Esto que sea forjable significa que se trabaja siempre en fase sólida. Acá, en ningún momento, el material va a tener que pasar al estado líquido. Entonces, para la fabricación o estas aleaciones, ¿no es cierto?, se indican con 4 dígitos, en donde el primer elemento, por ejemplo, es el de mayor proporción, el primer elemento solvente, el de mayor proporción. El segundo indica la cantidad o el límite de impureza que acepta, y el tercero y el cuarto dice que no tienen una significación en particular. Entonces, la aleación 2, ¿no es cierto?, sería el grupo de las aleaciones 2000, por ejemplo, sería que el aleante principal es el 2, que en este caso es el cobre, y el límite de impurezas. Y dentro de las forjables, chicos, están las que van a admitir tratamiento térmico y las que no van a admitir tratamiento térmico. Esto es un cuadro de las aleaciones de aluminio que pueden, digamos, ser forjadas, es decir, que de las cuales se pueden fabricar piezas por deformación, y estos son los principales elementos que dan lugar, de alguna manera, a los distintos grupos. El grupo 2 es el del cobre, el 3 del manganeso, el silicio, y así como ven ustedes. Esta serie de la última no es utilizada. Por ejemplo, dentro de las más utilizadas están estas, son las que les hablé hace un ratito. Nosotros en la fábrica trabajamos en algún momento con esa, y esta es otra de las más utilizadas. ¿Sí? Esta también tiene muy buena respuesta a la deformación y muy buena respuesta al tratamiento térmico. Bien, y las que no admiten tratamiento térmico están. Las que no admiten tratamiento térmico básicamente es que
por más que uno las lleve al horno, las lleve, las traiga, las enfríe lentamente o rápidamente, no, no producen ningún cambio dentro. ¿Estamos? Entonces, dentro de esos, por ejemplo, está el aluminio comercial, el aluminio puro, por así decir, y las aleaciones del grupo 3, que son las que contienen manganeso, y las aleaciones del grupo 5, que son las que contienen magnesio. Y de las que sí admiten tratamiento térmico, bueno, habíamos visto, esta era muy utilizada para la industria aeronáutica, la aleación del grupo 2, cuando tenían, por ejemplo, el magnesio y el manganeso, esto era el cobre, son las del cobre, y si tenían estos dos elementos, por ejemplo, se denominaban duraluminios. ¿Sí? Esto es una aleación que se utilizó muchísimo en la industria aeronáutica, acá en Córdoba. Vieron que nosotros teníamos acá la escuela de aviación. Bueno, yo he tenido profesores y tengo compañeros que han trabajado muchísimo con esta aleación, que es la del grupo 2, que además del cobre tiene el magnesio y el manganeso como aleantes. Y acá están las otras dos. Son las del grupo 6000 y 7000 que tienen estos aleantes. Estos tienen muchísima respuesta al tratamiento térmico. Muy buenas aleaciones, muy buena dureza y resistencia. Las aleaciones de aluminio para fundición. Estas son las otras aleaciones, es decir, las que no se pueden deformar porque al deformarse se agrietan, no admiten deformación, digamos, no tienen esa particularidad. Por lo tanto, estas sí son fundidas y luego que está lista ese líquido, son introducidas dentro de un molde para que se obtenga una pieza, digamos, una pieza por moldeo, es decir, por colado. Ah, y quería mostrarles un video yo a ustedes. Pero bueno, ahora en el próximo bloque les muestro un video de la fabricación de llantas de aluminio. Bien, ¿se acuerdan que habíamos dicho que, bueno, que el aluminio de alguna manera tiene 660 grados de temperatura de fusión, pero tiene que desde ese punto de vista es atractivo para fundirlo, pero no tiene buena fluidez. Si uno al aluminio le agrega silicio, le aumenta mucho la fluidez y de hecho así se fabrican las piezas, con silicio, porque hace que le aumente la fluidez dentro de los moldes. Se suele agregar también cobre y magnesio para aumentar la resistencia después en el proceso de envejecido, si es que las piezas, ¿no es cierto?, van a tener tratamiento térmico. Por ejemplo, un tratamiento termomecánico, estas son las que nosotros trabajamos. Termomecánico significa que se hacen en caliente, chicos, y por deformación, ¿sí? El estado de tratamiento termomecánico significa que la aleación se hace en forjado, porque es mecánico, y con elevada temperatura. Eso se denomina T6, ¿sí? Esta es una de las principales aleaciones de aluminio. Y bueno, esta es para fabricar piezas que van a llevar tratamiento térmico posterior. Cuando ustedes vean alguna aleación de recocido, de aluminio, que tiene una O en la parte final, es porque tiene estado de recocido. Esa aleación está muy blanda, esa aleación está para mecanizarla o para cortarla. Entonces, cuando a la aleación, en la serie 2000, por ejemplo, le acompaña una O, bueno, esa aleación está en estado de recocido, en estado muy blando. Cuando le acompaña la H, significa que está endurecida por deformación plástica en frío, es decir, que tiene un determinado estado de acritud, ¿sí? Y mientras que cuando la acompaña la letra T, significa que está endurecida por un tratamiento térmico. ¿Me siguieron por ahí? Esto no lo vemos. Sí, profe. Las subdivisiones de las aleaciones no, porque se van a volver locos. Bueno, están quedando tres minutitos.
¿qué tienen de preguntas para hacer? Porque en el próximo bloque, ni bien nos conectemos, vamos a ver un videito de fabricación de llantas de aluminio. 2 tipos de fabricación de llantas de aluminio, una por colado y la otra por deformación. Y ahí están los tratamientos térmicos y demás. Algo hay para ver. ¿Quieren que lo cortemos ahora y nos volvemos a conectar? Dale, profe. Meta.